Amigos de Cuatro Vientos, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas, queridísimas audiencias. Muy amables por estar arrancando la segunda semana del mes de febrero del año 2022, en este lunes. Muchísimas gracias, 14 de febrero, por estar acá en Cuatro Vientos en los programas de los lunes, que todavía no tenemos el nombre, porque los jóvenes que hacen este programa, los titulares de este programa, pues todavía no nos dicen cómo le van a poner a su programa, a su espacio aquí en Cuatro Vientos, pero queremos agradecerle muchísimo a Armando Duarte Moller, a quien ya le dimos un abrazo y una felicitación muy cariñosa para Armando, porque es su cumpleaños el día de hoy. Y bueno, pues a Daniel Solorio ya lo recibimos como siempre, con una sonrisa siempre y con el agradecimiento de que esté con nosotros allá conectándose desde la ciudad de Mexicali. Daniel, Armando, bienvenidos. Gracias, Olga, gracias, Javier, gracias, Armando, platiquemos un poco. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias. Estamos pendientes. Muy amable, muchísimas gracias. Y bueno, amigos, antes nada más quiero comentar una cosa, quiero adelantar un poquito, nada más, porque acaba de suceder, y a lo mejor ustedes no lo saben también, Daniel, Armando y Olga, pues, ¿qué creen ustedes? Es un juez que está siguiendo la causa en contra de Ricardo Anaya, pues ya dictó orden de aprehensión hace unos cuantos minutos, dicta orden de aprehensión en contra de Ricardo Anaya, quien aparentemente no está en México. Hoy tenía que haberse presentado, hoy tenía una audiencia, tenía que ir y no asistió. Nada más llegó a hacer un posicionamiento político, el abogado de este ex candidato del Partido de Acción Nacional a la presidencia de la República, un enemigo declarado, obviamente, de Andrés Manuel López Obrador, que supuestamente está fuera del país desde hace cuando menos unos 5 o 6 meses atrás. Debió presentarse en enero, se pospuso porque el juez que está siguiendo la causa se enfermó de la COVID. Ya se presentó el juez, ya se presentó el abogado defensor, se presentó la fiscalía, no se presenta él y la fiscalía pide medidas cautelares para lograr presentarlo, y el juez hace unos cuantos minutos, cuando son las 9 de la mañana con 35 minutos tiempo de Baja California, ha sido hace unos 10 minutos, se otorga, amigos y amigas, por parte del juez, esta orden de aprehensión. Hasta ahí nada más, señalarlo, dar constancia en el arranque del programa, y no se pierda el tema de hoy, amigos y amigas, es escándalo mediático entre la prensa de oposición, los grupos fácticos que están operando desde hace ya varios años aquí en nuestro estado. El presidente Andrés Manuel López Obrador está dando respuestas a ellas, se crea una enorme polémica a nivel nacional por el tema Loret de Mola, y el día de hoy, este pasado fin de semana, ayer y hoy, el tema creció todavía más cuando hay una respuesta final por parte del hijo de Andrés Manuel López Obrador y su esposa, y esos datos que aporta en su respuesta el presidente López Obrador han generado de nueva cuenta un nuevo escándalo. Olga Alicia Aragón, bienvenida y adelante. Sí, bueno, pues hay que recordar nada más que a propósito de la noticia que nos comunicas, Javier, Ajá. que Ricardo Anaya está vinculado a la investigación que se le sigue con el ya detenido Emilio Lozoya Austin, por los casos de, bueno, se presumen varios delitos, pero fundamentalmente se les señaló en el caso de la entrega de dinero a legisladores para que se aprobara la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Y esto fue una acusación y una declaración que hizo el propio Emilio Lozoya Austin. Y esa es la investigación es una de las investigaciones que se sigue contra Ricardo Anaya. Y es interesante porque pues sucede esto cuando también estamos a punto de entrar a la discusión de la nueva reforma energética, la contrarreforma a la de Peña Nieto, para la defensa de la Comisión Federal de Electricidad y para la defensa del litio en beneficio de la nación mexicana. En este marco se está dando esta noticia, pero es también el mismo marco en el que está sucediendo un crecimiento de esta guerra mediática a la que ha estado expuesto el gobierno de López Obrador y a la que ha contestado también desde las mañaneras
pues desde que inició el gobierno, con el caso más reciente que vamos a analizar hoy, que es toda esta confrontación con personajes como Carlos Loret de Mola, Claudio X González, ha salido a mencionarse también Aristegui Noticias, a partir del último texto periodístico, yo no me atrevo a decirle reportaje de investigación y periodismo de investigación, a un texto que en opinión de muchos periodistas, incluidos nosotros, no reúne los requisitos elementales del periodismo para considerarse una pieza periodística de investigación, y menos como la anunciaron de que se había llevado un año de trabajarla para hablar de la casa que rentaran José Ramón López Beltrán, hijo mayor de López Obrador, y su esposa Caroline Adams. A partir de ahí se ha desatado todo un escándalo que nos lleva hasta este momento que vamos a analizar, y que tiene por lo menos dos grandes vertientes. Una de ellas es el contexto de la lucha por el poder. No debemos en el análisis eliminar esto que ayer vi que subrayó con mucho énfasis Daniel Solorio en uno de sus comunicados, uno de sus posts, parafraseando, o más que parafraseando, replicando una opinión del periodista Ernesto Ledesma. No olvidar que en el fondo está la lucha por el poder. Y bueno, pues también el aspecto jurídico, por todo el debate que se ha desatado ya con la intervención de la mismísima barra mexicana de abogados y muchos personajes del ámbito político y jurídico que están señalando que se ha cometido una violación flagrante por parte del presidente López Obrador, ¿no?, a la ley, al exponer datos personales cuando denuncia, señala que Carlos Loret de Mola tiene ingresos superiores a los 35 millones de pesos en 2001. Estas preguntas, ¿se comete o no una violación? ¿Qué dicen las leyes al respecto? Lo vamos a analizar, por supuesto, a detalle con Daniel, pero siempre buscando también este contexto del marco general político, para el cual pues vamos a pedir también unos argumentos reforzados por parte de Armando Duarte. ¿Con qué les gustaría a ustedes empezar? ¿Con el contexto general? A mí me gustaría que empezaras tú, Daniel, que fuiste quien hizo la propuesta de que este tema lo tocáramos hoy. Adelante, Daniel. Hago una breve presentación contestando una de las denuncias que le han hecho al presidente López Obrador de que violó datos personales. Ese es un engaño. Ese es un engaño a la población. Es un engaño que los medios de comunicación se han encargado de magnificar. Y voy a decir por qué y voy a sostener ese argumento. Todas las grandes empresas periodísticas, todos los medios de comunicación operan con concesiones públicas. Operan con concesiones públicas. Es decir, los pagos que le hacen a las personas por los servicios que les prestan no son pagos que se les hace a simples particulares. Si yo soy un periodista y trabajo para Televisa, los ingresos que yo obtengo no son ingresos estrictamente privados. La empresa Televisa, la empresa TV Azteca, cualquier empresa de estas que operan con concesiones públicas, tienen que rendir cuentas. Sí están obligadas a rendir cuentas. Los periodistas que trabajan para Televisa y reciben pagos de Televisa, exactamente no son funcionarios públicos, desde luego. No son funcionarios públicos, pero desempeñan una función pública. Por tanto, los ingresos que reciben no son ingresos estrictamente privados y no son datos personales.
Hoy particularmente me gustó que al responder una pregunta de una periodista, hoy por la mañana el presidente dijo, ya le voy a pedir al Instituto de Transparencia que confirme, que proporcione oficialmente la información de los ingresos de estas personas. Y entonces la periodista le objetó, pero es que no son funcionarios públicos, él es un particular, no es un funcionario público. Y la respuesta del presidente me parece que amerita un buen análisis y un buen ejercicio. El presidente dijo, no, dijo, vamos a ver qué contesta el Instituto de Transparencia. Yo le voy a pedir esa información y vamos a ver qué contesta. Y yo agrego, si contesta que son ingresos privados, que son datos personales, entonces habrá que llevar esa respuesta del instituto al sistema de justicia para filtrarlo debidamente, para que se analice que esos ingresos no son ingresos ocultables, sino son ingresos que deben estar a la vista de todos. Y por tanto, el presidente no incurrió en ninguna falta al poner esa información en su pantalla desde la semana pasada, desde el jueves o viernes de la semana pasada. Se viene ese debate. Es un buen debate jurídico, político, por supuesto, pero en el plano jurídico es un buen debate. Loret de Mola no es un funcionario público, Broso no es un funcionario público, pero tampoco es un personaje que opere en el mundo privado. No es lo mismo que los salarios que percibe una persona de una maquiladora o un proveedor de una tienda de abarrotes o una empresa automotriz, porque los medios de comunicación son empresas de interés público. Son empresas cuyo patrimonio tiene que ser transparente y sí está sujeto al escrutinio de la transparencia, al escrutinio público. Ese es el primer punto que yo me ocupo de señalar, que tiene trascendencia desde el punto de vista jurídico. Lo pongo a consideración de los abogados, especialmente de todos los abogados que escuchan Cuatro Vientos, que se informan y que les interesa la parte compleja del sistema jurídico mexicano. Por tanto, yo le pongo una espadita al letrero ese que pusieron los abogados. Perdón, me gusta decir cosas satíricas de mis colegas. La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, la Barra Mexicana de Abogados se ha vuelto una institución verdaderamente vergonzante. Sus fundadores, que en otra época fueron abogados muy distinguidos, muy respetables, entre los cuales se encontraba desde luego el maestro Burgoa, Ignacio Burgoa, que murió hace poco más de 10 años, debe andar ya cerca de los 15 que murió, dejó un librito que debería leerse más en las facultades de Derecho y que habrá que recomendárselos a mis colegas de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Habrá que recomendárselos desde aquí, ojalá haya modo de que les llegue el mensaje, se los mandaré oportunamente, pero valdrá la pena que lean aquel famoso librito del profesor Burgoa llamado El Jurista y el Simulador del Derecho. Así se llama el libro. Órale. El Jurista y el Simulador del Derecho. Órale. Yo denuncio, yo acuso desde aquí a mis colegas que dirigen, ¿no? Por supuesto, no estoy diciendo todos los miembros de la barra del colegio, de la barra, no. Estoy diciendo los que firman ese documento. Los directivos de la Barra Mexicana de Abogados se han vuelto comparsas de las empresas transnacionales, se han vuelto comparsas, son simuladores del derecho, están dispuestos siempre a atacar al gobierno bajo el argumento de que se consideran los santones del sistema jurídico.
Son unos simuladores. Son unos simuladores. Alguien nada más rápidamente, una precisión. Cuando estamos hablando de medios electrónicos que difunden su análisis, su información en medios de televisión y de radio, sí estamos hablando de concesiones, aunque algunos de ellos gozan de permisos. Esto Sí. está, tú lo debes de saber, está regulado por una ley, por la ley reglamentaria. Los medios impresos y los medios que están en este momento, que están explotando en la Internet, no requieren de concesión, no requieren de permiso de autorización previa por parte del gobierno federal mexicano, que es finalmente quien administra un recurso que es de todos en el caso de los medios electrónicos, de las ondas, del espacio aéreo, y como en el espacio aéreo el país ejerce su autonomía, ándale, sí. Entonces, el Estado mexicano son objeto de concesiones y permisos, sí, el manejo de esas ondas, y por lo mismo, ahí sí, el gobierno federal, después de hacer diversos análisis, está facultado para terminar con esas concesiones. Si hay violaciones a los términos de las concesiones, ahí sí, el gobierno federal mexicano puede retirar una concesión, y empresas como Televisa, como TV Azteca, como las institutos, que son prácticamente también dueños de muchos medios de comunicación radiofónicos, entonces sí podrían ser objeto de una sanción que podría incluir el término de la concesión por adelantado inclusive. No ha sucedido eso jamás, pero bueno, sí quería precisarlo, y sí manejar que la prensa escrita, ese sí, nada más con que cumpla con las leyes de carácter mercantil, pues ya se registra y ya no es. Ahora, tienes razón cuando dices, los medios de comunicación deben de ser entidades de interés social. Ahí totalmente, en otra posicionamiento podría platicar un poquito sobre eso. Correcto, adelante, muy bien. Bueno, muchas gracias, Daniel. Sí, ese lo podemos ver más adelante porque es un tema muy interesante que vamos a tener que tocarlo cuando profundicemos más en esta confrontación que se está dando entre el líder de la Cuarta Transformación, líder del Estado mexicano, y sus adversarios políticos. Y lo pongo en estos términos porque cuando se habla de lo que hizo López Obrador en respuesta por todo lo que se recibió antes, al dar a conocer los 35 millones probables que haya ganado Loret de Mola en 2001, pues se habla de que está cometiendo violaciones a la ley y pues, se le vienen encima muchísimos comentaristas, políticos, analistas, en fin, abogados. Pero yo quiero con Armando plantear también lo siguiente, Armando. Se habla de Loret de Mola como si fuera un periodista aparte, ¿verdad? Un ciudadano, ¿verdad? Que está haciendo un trabajo profesional y que nos hace el favor a la sociedad de informarnos cómo vive el hijo del presidente e inferir, porque no se aportan datos en los reportajes que hicieron periodistas de Mexicanos contra la Corrupción sobre la presunta tráfico de influencias, ¿no? O un posible delito que se haya quedado ahí de por medio en el hecho de haber dicho cómo vive el hijo e involucrar empresas petroleras. Ya tú nos comentarás más adelante las respuestas que la propia empresa dio, que las personas implicadas del otro lado dieron, ¿verdad? Y dijeron el deslinde que hacen y la respuesta que da el hijo de López Obrador y su nuera hoy mismo, ¿no? O anoche fue cuando sucedió. Pero no se trata de Loret de Mola como un periodista aparte, independiente, o de la misma Aristegui que platicábamos la semana pasada, sino que hay como alineaciones de fuerzas aquí, de fuerzas políticas, agendas políticas. No es algo que esté sucediendo hoy, sino que ha sucedido
desde la campaña y se ha ido profundizando conforme avanza el gobierno de López Obrador. Toda esta confrontación de López Obrador y denuncia de los medios de comunicación, que son fuerzas muy, muy poderosas. O sea, tanto Loret de Mola, que en algún momento Carmen Aristegui se refirió a él como el peoncito de intereses oligárquicos que representa, ¿verdad? Bueno, tanto él como la propia Aristegui y toda esta gama de medios que hemos estado hablando están alineados en una oposición en la que coinciden, bueno, para poner nada más las empresas, Latinus, financiada, proyectada y financiada por uno de los enemigos políticos de López Obrador, que es Roberto Madrazo Pintado, y por el otro lado, Mexicanos contra la Corrupción, con un Claudio X González, que se ha convertido en el líder que unificó a la oposición prianista y la tiene así unida electoralmente para confrontar este gobierno. Entonces, yo lo digo con una frase muy, si quieren, hasta coloquial, pero no son unos pobres venaditos que bajaron de la serranía, ¿verdad?, a tomar agua. Ni Loret, ni la misma Aristegui, son reporteros solitos que bajaron a beber agua y ahí estaba López Obrador para tirarles, ¿no?, para dispararles, sino que están alineados a fuerzas que se han polarizado en el país porque hay de por medio dos proyectos. Y ahí es donde me gustaría a mí mucho que tú, aparte de lo que nos quieras aportar, nos clarifiques también desde el punto de vista, pues, del análisis político y sociológico de lo que está sucediendo en México. Adelante, Armando. Bueno, sí, gracias. Efectivamente, como mencionas, el problema tiene, aparte del sesgo jurídico, legal, que ya abordó Daniel, el sesgo político, la parte política. Y creo yo que en este caso es fundamental, porque no se pueden estudiar los hechos y los problemas sociales como cuestiones aisladas. Tienen que analizarse en su contexto. Esta es la visión, el enfoque de la sociología para el análisis de la problemática social. Todo tiene que analizarse en su contexto. Y este problema que se presenta hoy, ¿verdad?, con lo de la casa del hijo de Andrés Manuel, pues evidentemente tiene un objetivo político. No obedece, quien lo diga así, peca de ingenuo o se hace loco. No tiene un propósito meramente periodístico. Tiene evidentemente una carga política muy fuerte, porque estamos precisamente en nuestro país en esta circunstancia que tú mencionas, en donde hay una confrontación muy fuerte entre dos proyectos de nación, en donde un conjunto de fuerzas han decidido tomar lado de uno o del otro lado de esta confrontación, y no se puede explicar lo que pasa en el país al margen de la misma. Es, haciendo un símil, como querer entender la historia de la segunda mitad del siglo XX sin tomar en cuenta el hecho de la Guerra Fría. Y entonces tratar de explicarse la guerra de Vietnam o la guerra de Corea o la intervención en Grecia después de la Segunda Guerra Mundial o la crisis de los misiles en Cuba, como si eso no tuviera que ver con ese proceso, esa circunstancia que era la Guerra Fría y que determinaba la geopolítica en la segunda mitad del siglo XX hasta la desaparición de la Unión Soviética. Bueno, ahorita pretender estudiar y analizar el caso de Loret de Mola, de su interés periodístico, al margen de este conflicto, de esta lucha por definir el futuro del país entre estos dos proyectos de nación, pues es francamente una ingenuidad, o como decía yo, hacerse el loco. Entonces, esa sería la primera cuestión. Evidentemente hubo, y claramente hubo, un interés político en la difusión de esta situación de la casa del hijo de Andrés Manuel López Obrador. Se trata de manchar la imagen,
de desautorizar al presidente, o sea, restarle autoridad moral para hablar de la corrupción y de señalar a los corruptos, diciendo es que son iguales, miren ustedes cómo vive el hijo del presidente que proclama la austeridad y resulta que pues tiene una casa con una piscina enorme, ¿no? Que además no es, ya quedó aclarado, no es de su propiedad, rentaban la propiedad, ¿no? Y que no existió el supuesto, porque dicen, bueno, es que el interés político tiene que ver con el conflicto de interés, porque resulta que esta casa es propiedad de un accionista de una empresa que tiene contratos con Pemex. Bueno, pues ya quedó aclarado, ¿verdad?, que cuando se hizo el contrato de renta de esa propiedad, quienes rentaron, en este caso la esposa del hijo de Andrés Manuel, ni siquiera tenía conocimiento de quiénes eran los propietarios. O sea, todo se hizo a través de una agencia de bienes raíces, como muchas operaciones de esta naturaleza se llevan a cabo, y en la que la identidad del propietario de la residencia que se renta, pues no se muestra, no se conoce. Simple y sencillamente es una agencia la que realiza todo el trámite y adelante. Y por otra parte, ¿verdad?, esta supuesta mansión que pudiera parecernos, ahí está la imagen ahorita, ¿no?, como una gran mansión. Bueno, en Estados Unidos no podemos medir con la misma vara que medimos en México. Las condiciones, todos sabemos, en Estados Unidos son distintas a las de nuestro país. Hay otro nivel de ingresos, hay otro mecanismo a través del cual las personas se agencian vivir en una propiedad determinada. Hay créditos hipotecarios y refinancian los créditos y una serie de situaciones. Lo digo con conocimiento de causa porque una de mis hijas vive en Estados Unidos y trabaja en el ámbito de las bienes raíces, ¿no? Y entonces, digamos, esa casa no es una casa extraordinaria para lo que es el mercado de vivienda en los Estados Unidos. Y en esa zona de Texas, pues tampoco. En Texas, por ejemplo, es común que las propiedades sean propiedades de muchos kilómetros, de muchos metros cuadrados. Son grandes los terrenos, no son como en México, un estándar del 10 por 20 o del 7 ahorita que anda 7,5 por 10 por 15, ¿no? Allá no, allá son terrenos muy, muy grandes. Son las circunstancias del mercado en Estados Unidos. No justifico, simplemente estoy planteando los hechos. Entonces, evidentemente aquí hubo un conflicto, ¿verdad?, o más bien un interés político detrás de toda esta situación. Y no se puede entender el problema si no se atiende a ese interés político. Ahora, cuando hablamos de intereses políticos, habrá que ver qué es lo que hay detrás. Y es claro, pues, en este caso, Loret de Mola ha demostrado una y otra vez de qué lado está y quiénes son los que están detrás de él y que en un momento dado pueden estar financiando su actividad. De ahí la relevancia de conocer cuánto es lo que gana, porque como dijo el presidente, una cosa es ser periodista y recibir un pago por tu actividad y otra cosa es que seas un mercenario de la pluma, en donde el pago no tiene que ver con el ejercicio del periodismo, sino con una actividad que tiene un propósito político claramente definido y que entonces a eso te dedicas. Veamos lo que han sido los reportajes y noticias y el sentido de cómo se dan las noticias en los medios en los que trabaja o ha trabajado Loret de Mola. Ahora dijera uno, bueno, y aquí hago una distinción, no comparo a Loret de Mola con Carmen Aristegui, hay una distinción enorme. Loret de Mola, por ejemplo, pues le llaman Lord Montajes. Todos sabemos el caso de Florence Cassés, cómo él se prestó a esta circunstancia con aquel individuo que hoy está precisamente detenido en los Estados Unidos, acusado de narcotráfico y que era el zar de la seguridad en México, García Luna. Ahí andaba Loret de Mola, ¿no?, codeándose con esas personalidades. Pero también, y esto no es muy conocido, Loret de Mola hizo un montaje cuando fue corresponsal de guerra. Allá creo que fue en los Balcanes.
hizo todo un montaje, convenció a unos soldados que estaban ahí a que mientras él estaba dando la noticia empezaron a disparar para que se oyeran los truenos, y él le hacía así como que, y todo el mundo diciendo, ay, pobrecito, está arriesgando su vida. Era un vil montaje, ¿no? O sea, esa es la calidad del periodista que trae esta cuestión. Y el reportaje, pues bueno, obviamente estuvo financiado por este grupo de mexicanos contra la corrupción, que no es más que el grupo que creó Claudio X. Claudio X González, ¿verdad? Que ya no está allí porque por cuestiones de estrategia política decidió dejarlo, pero él estaba ahí cuando se creó este organismo y sigue actuando con la misma intención. O sea, no es una asociación civil pura que tenga legítima y genuinamente el interés de combatir la corrupción. No, es un instrumento político al servicio precisamente de las fuerzas que están en contra del proyecto de transformación. Por último, ya mencionó Daniel el aspecto jurídico. Yo estaba escuchando la opinión también de otro experto en leyes que hablaba de lo que son los datos personales que pueden o no pueden ser dados a conocer. Ahora resulta pues que los ingresos es un dato personal que no puede ser dado a conocer. Y miren ustedes, yo aquí tengo una publicación de Forbes de 2021 que habla de los 10 personajes más ricos de México y pone nombres y fotografías. Carlos Slim Elú, de 81 años, que tiene una fortuna de 55.930 millones de dólares. Germán Larrea, de 67 años, de 27.110 millones de dólares. Ricardo Salinas Pliego, 12.510, y así va. Alberto Balleres, María Asunción Aramburu Zavala, y da lo que esas personas tienen en su haber como riqueza personal. Pues demanden a Forbes porque está haciendo públicos situaciones que tienen que ver con la riqueza de las personas, que es un dato personal. Lo que decía este abogado es que la ley secundaria, clasifica los datos personales. No todos los datos personales son protegidos. La ley establece cuáles son los datos personales y los datos de ingresos no están en esa lista. No están en esa lista. Es como, por ejemplo, mi nombre es un dato personal, ¿verdad? Mi edad es un dato personal. Y el nombre no está protegido por la ley de datos personales. No es un dato personal sensible. Es un dato personal. Pero no todos los datos personales, según el criterio de este abogado, tienen esa cuestión de la protección. La bolsa de valores, por ejemplo, requiere información de todos aquellos que van a invertir ahí, pues para saber si pueden estar o no. Les demanda información y es información que está pública para los que están allí en la bolsa de valores. Hay datos personales que son públicos y datos personales que son sensibles. Entonces, habría que ver cuáles son aquellos que están debidamente protegidos y si en este caso se incurrió en una violación a este derecho. Yo no lo sé, pero por lo que escuché, me parece que la cuestión de los ingresos no está entre esa lista de los datos personales que están sujetos a esta restricción en cuanto a que puedan ser dados a conocer públicamente por instituciones o por los sujetos obligados que le llama la ley, ¿no? Que son los funcionarios y las instituciones de gobierno. Ahí la dejaría por esta ocasión. Sí, gracias, Armando. Daniel, pues la pregunta va de rebote directo para ti. ¿Crees que se esté violentando? Ya diste tu opinión inicial, pero profundizando más en lo que ha sido la revelación de esto de datos personales, como el que mencionó el presidente de los 35.200.000 pesos que habría recibido Loret de Mola, y que lo haya dicho en la mañanera, constituye un posible delito. Se habrá violentado, como lo dijo Loret de Mola en la respuesta que da, su derecho a la privacidad, a la protección de sus datos personales, porque argumenta que lo pone en riesgo el presidente. Primero dice que no es cierta la cantidad, ¿no?
pero luego dice que al revelar cuánto gana, pues lo pone en riesgo, ¿no? Ante un posible secuestro, ante el crimen organizado. Y de primera intención uno pudiera pensar que así es. Además, también piensa uno, pues si es un periodista, no es un funcionario público. Pero los periodistas también reciben ingresos que vienen del erario a través de los contratos de publicidad que hacen los medios. Y aquí se extiende un poquito más este concepto que hablábamos ahorita del periodismo, que Javier lo precisa, es en televisión, es en radio, donde se dan concesiones, donde se consideran entes de interés así social, pero también en las empresas privadas de medios de comunicación hay recursos públicos. Hay dinero que entra a través de contratos y ya sabemos que, por ejemplo, pues en los gobiernos anteriores era millonario, 60,000 millones de pesos entregados por Enrique Peña Nieto a medios de comunicación. Y algunos de estos medios de comunicación pues son los que se mencionó López Obrador, que fueron las fuentes de ingresos de Loret de Mola, ahí va dinero público. Pero la pregunta que está planteada es, ¿se violentó el derecho a la privacidad? Los datos privados de estas personas. Se violentaron también, en este caso, los datos privados del hijo de López Obrador y de su esposa, al dar a conocer por parte del reportaje de Mexicanos contra la Corrupción sus propiedades y el monto que tienen. Y en tu respuesta me gustaría saber cómo es que entonces se publican los datos, porque todos los conocemos, aparte de los que mencionó ahorita Armando, de los multimillonarios, y que hay una lista año con año que la publica la revista Forbes, cada año publica cuáles son los millonarios del mundo, y de México, cuánto tienen y cuáles son sus empresas. Aparte de eso, tenemos también la publicación de los pobres, de los muy pobres, los nombres de las personas que reciben programas sociales, dinero, subsidios, apoyos de gobierno. Pero aparte de eso, tenemos la publicación constante de estrellas, ¿verdad? De estrellas del fútbol, del básquetbol, de estrellas del cine, ¿verdad? De estrellas del tenis, donde siempre nos estamos enterando por los propios medios de cuánto es lo que ganan, ¿verdad? Es las estrellas de Hollywood, en fin. Entonces, ¿qué significa dentro de la ley los datos privados? ¿Cómo se deben de proteger? Y si se violentaron o no en esta ocasión por uno y otro, por el presidente y por los periodistas. Adelante, Daniel. Bueno, hay que distinguir. Los ingresos que tiene una persona sí son datos personales, por supuesto. ¿Cuánto tengo yo de ingresos? ¿Cuál es el monto de mi pensión universitaria? ¿Cuál es el monto de la cantidad que recibo por el programa de adultos mayores? Todos esos sí son datos personales porque se refieren a mi persona. Pero eso no significa que sean datos confidenciales. Son cosas diferentes. No todos los datos personales son confidenciales. Me desconcertó un poco la lectura hace un rato de Cepeda Patterson, que suele ser muy cuidadoso con ese tipo de cosas, pero no hace análisis alguno sobre ese punto. Simplemente da por hecho que son datos personales y que hubo una violación a la legalidad. No es cierto. No es cierto. La violación a la legalidad siempre puede dar lugar a un debate jurídico. Mi tesis es, no todo, los datos que dio el presidente sí son datos personales de Loret de Mola, por supuesto, son datos personales, son los ingresos que él tiene. El presidente dijo hoy, vamos a verificar lo que nos den esa información oficialmente. La periodista le dijo, presidente, no te lo van a dar porque son cosas personales, él no es un funcionario público. Y ripostó el presidente, vamos a ver. Eso me gustó porque dio lugar al debate, porque va a abrir un debate. El Instituto de Transparencia va a tener que contestarle
sí, ahí está la información, o no la tenemos porque son datos personales, o sí la tenemos, pero no te lo vamos a dar. Es que no basta que sean datos personales, se necesita que además de personales sean confidenciales. Si una persona, por ejemplo, padece una enfermedad, un padecimiento personal, es un dato personal y además es un dato confidencial. Porque sí le perjudica a un individuo que se divulgue que padece una enfermedad, sobre todo si es una enfermedad de esas que se consideran vergonzantes, que causan problemas hacerlo públicos a los individuos. Pero hay que distinguir el dato personal del dato confidencial. Hay demasiadas evidencias como para decir que los ingresos de una persona, sobre todo de un periodista que recibe ingresos de empresas que parecen privadas, pero que son públicas, que desempeñan tareas de interés público. Por tanto, no es tan sencillo decirlo. A mí me gustó que el presidente haya sembrado la duda, plantó la duda. Vamos a ver, dijo, vamos a ver, están diciendo que violé la ley porque di datos personales. Vamos a ver, se lo voy a pedir al Instituto de Transparencia. No lo hice la semana pasada, dijo, porque no tuve tiempo de firmar el documento que va a ir a dar al instituto. Hoy lo voy a hacer. Y hay que esperar la respuesta del instituto. Si este dice que son datos confidenciales, vamos a discutirlo. Me parece que es un tema para el debate jurídico. Por eso me asombra que Cepeda Patterson, normalmente cuidadoso, finalmente es una cuestión jurídica y no se detuvo a cuestionarse a sí mismo cuando afirmó que el presidente violó la ley y que eso da lugar. Aquí hay otro punto que hay que señalar. No todas las violaciones a la ley son delitos. Hay una tendencia fuerte a decir que si alguien viola la ley está incurriendo en un delito. Son cosas diferentes. No todas las violaciones a la legalidad se traducen en delitos. Si yo violo alguna ley, habrá que preguntarse de inmediato. Si no cumplo con una ley, la pregunta que sigue es, ¿qué consecuencias tiene mi inobservancia de una ley? Mi desacato a una ley, ¿qué consecuencias tiene? A veces tiene puras consecuencias, se pueden traducir en una multa o se pueden traducir en que se me imputa responsabilidad civil y quizá yo tenga que pagar algún día una indemnización de carácter patrimonial. O en última instancia, cuando se trata de violaciones muy graves, violación, inobservancias de la ley o violaciones a la ley que son muy severas, pues entonces es una conducta penal. El mejor ejemplo de una violación a una ley, de una inobservancia de una ley, es violar el derecho que tenemos todos a la vida. Si un individuo va y priva de la vida a otro, bueno, violó la ley que protege la vida de ese individuo y podrá ser sancionado penalmente. Pero desde luego que la conducta del presidente, suponiendo que fuera una violación a la legalidad, que no lo es, sería en última instancia una violación que nada tiene que ver con un delito. Es importante plantar claramente el posicionamiento de que eso no es un delito y hay que también sembrar popularmente la idea de que no todas las violaciones a la ley son delitos. Hay muchas violaciones a la ley que no lo son. Solo las violaciones a la ley que atacan bienes jurídicos de los más altamente protegidos se traducen en conductas de carácter penal y por tanto delictivas. Solo las más graves. Esta no es, por supuesto, una violación a la ley y si fuera, no es violación de las más graves que ameriten una sanción penal. Así es. Daniel, Olga, Armando, yo quisiera, en el transcurso de estos últimos días en que ha estado tan fuerte este debate a nivel nacional, pues he tenido la oportunidad de tratar de buscarle algún tipo de análisis
más objetivo, buscando finalmente tener una respuesta y un comentario y proporcionar una opinión, pues que me permita de alguna forma tratar de ser lo más ecuánime posible e independiente de mis filias y mis fobias personales. Aquí es un asunto totalmente diferente y creo que esto me llevó finalmente a entender que en realidad este tema pues no es ni siquiera nuevo. Este tema ha estado presente en la sociedad mexicana durante muchos años. Durante décadas ha estado presente el tema del derecho a la información, de la libertad de expresión, que de alguna forma están presentes en este conflicto, ¿no? Y también, pues, obviamente, los derechos de la prensa por sí mismo, la libertad y la independencia de la prensa, que también está plasmado como un artículo constitucional en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la Constitución del 56. El otro día no lo comentabas, ¿vale? Pero yo cuando menos me di cuenta de que este tema tiene cuando menos 4 aristas muy interesantes, muy importantes. La política mediática y que ronda también en las áreas ya de la propaganda y de la ideología o del adoctrinamiento de la sociedad, del que ya hice referencia en un programa pasado el viernes cuando estábamos platicando Víctor, Alejandro Espinosa y aquí con Olga y conmigo, ya lo expresé ahí. Pero de cualquier forma se tiene que ligar con los otros 3 temas que están presentes acá. Porque también aquí estamos hablando de leyes, de un asunto de leyes, de interpretación de leyes, que como tú bien lo dices, Daniel, esto finalmente lo va a tener que definir de una vez más el Instituto de Acceso a la Información y Transparencia, que a su vez sin duda va a generar un debate, porque también sabemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador no está del todo contento con los integrantes de este instituto. Incluso se ha planteado en un momento en los últimos meses, se planteó la posibilidad también de modificar, de tratar de intervenir las reglas que rigen al instituto, porque pues, ahí se han presentado para los periodistas a veces obstáculos tremendos para tener acceso también a información que los medios de comunicación consideramos que son de interés público. Pero bueno, sin duda alguna, yo creo que a cómo va el tema y como hemos visto a los actores políticos en el área política de la que me estoy refiriendo, esto va a tener que llegar finalmente a la Suprema Corte de Justicia, en donde sabemos también, por otro lado, que ya existe jurisprudencia sobre estos temas, mi estimado Daniel. Tú de seguro debes de recordar algunas y ahorita podría citar unas, pero no se trata de eso. Pero también está, por otro lado, el tema de la deontología. Y eso nos lleva también al tema de los medios de comunicación y fundamentalmente del periodismo, que yo lo manejaría independiente al tema de la comunicación social, porque forma parte el periodismo de la comunicación social, que se ha ido formando a través de los últimos 150 años en la humanidad. Cuando menos 150, 160 años se ha ido manejando una evolución más fuerte y que llega a una revolución impresionante en donde las normas de la deontología, o sea, de la ética y de la moral y del profesionalismo, pues también se han visto muy rebasados y que también requieren incluso de que el aspecto legal también, pues de alguna forma, se actualice, se modernice y nos brinden un medio legal en donde nuestra actividad como periodistas, ¿sí?, se maneje dentro de las 3 grandes responsabilidades que, bueno, al menos a mí me enseñaron en la Carlos Septién García, con la que yo debería de actuar en la deontología periodística. Así que es la responsabilidad social, la responsabilidad ética y la responsabilidad profesional. Y entonces ahí es muy interesante, en este caso, plantearnos, por ejemplo, porque es algo que permanece oculto en los grandes medios de comunicación, no en Cuatro Vientos, porque Cuatro Vientos tiene ya prácticamente desde su fundación visible en nuestro portal, en cuatrovientos.net, nuestro grito deontológico, o sea, nuestro código de ética, para poder decirle a la gente, bueno,
qué principios, qué lineamientos nos siguen. En el caso de Loret de Mola, en el caso de Aristegui, en el caso de muchos medios de comunicación y de muchos periodistas, comunicólogos sociales, opinadores, articulistas, columnistas, que juegan un papel muy específico dentro de la actividad periodística, desconocemos la inmensa mayoría de ellos si se manejan con un código de ética, ¿sí? Para también entonces en un momento determinado poderles hacer un llamado para que cumplan lo que en sus principios, ¿sí? de su comportamiento profesional, ético, moral, ante los fenómenos sociales que se van a reportear, que se van a analizar, que se van a informar, que se van, en fin. Entonces, en este caso, lo habíamos comentado, Olga y yo, efectivamente, desde el punto de vista periodístico, eminentemente, hay cierta normatividad que muchos de los trabajos, no estamos hablando nada más del caso de la casa del hijo de Andrés Manuel López Obrador, no se cubren con esas líneas de conducta general, profesional y de ética, ¿sí? Porque finalmente se doblegan a los intereses de los propietarios de los medios de comunicación, que son los que realmente están detrás de ciertos actores que están dando la cara con sus firmas o sus rostros a través de los medios de comunicación y que juegan un papel, ya lo habíamos comentado, lo comenté el viernes pasado, totalmente que se unen a la propaganda política, ideológica, y ese es un tema que Armando pues, lo ha manejado muy bien ahorita en su primera intervención. Pero sí, en el caso concreto del aspecto ético, yo quiero resaltar que muchas veces se nos critica a los medios de comunicación que presentamos información sustentada en dichos, ¿sí? En fuentes de información que, por ética personal, algunos medios de comunicación y algunos periodistas nos abstenemos de presentar públicamente porque sabemos que podemos provocarle a ellos incluso la pérdida de vida. Y en ese sentido, habría que ver en qué momento aplicas dentro de tu deontología, de tus principios, de tus valores, de tu ética, de tu profesionalismo, si das o no das a conocer una fuente de información. Porque incluso si se identifica a ese personaje que te está dando información confidencial muy relevante, pues cuando menos le puede costar la chamba, ¿no? Y ese es un cargo moral muy grande para un periodista. ¿Sería entonces el caso de Loret de Mola? En este caso, en que el presidente Andrés Manuel López Obrador da a conocer los datos, los presuntos datos, porque también hay que señalarlo, el presidente tampoco dio a conocer quién le pasó, quién es el autor de esa información. No estoy diciendo que sea malo o bueno, eso te digo, eso finalmente lo va a tener que decidir. Es una protección jurídica, sí. porque si eso, dice, me lo pasó el SAT, pues sí, no. Sí, o sea, bueno, eso te digo, ese es otro tema. Pero lo cierto es que también el presidente, y no es la primera vez que lo hace, en que también se proporciona información y pues no se dice, a mí me preocupa más de que preocuparme, el hecho de que se esté dando esta información que no trascienda a la presentación de cargos administrativos o penales, ¿sí? De lo que se presume es una acción ilegal cometida por un particular o por una empresa. En el caso de Forbes, muchas veces se maneja información creo que Armando estaba mencionando el tema de que se dan a conocer las fortunas de los grandes magnates mexicanos, pero aquí yo agregaría un asunto muy interesante. Cuando se dan a conocer la inmensa mayoría de estos magnates, si ustedes se dan cuenta, y no nada más estoy hablando en el caso mexicano, sino de casi toda esa élite de grandes privilegiados, de supermillonarios, casi todos ellos, ¿sí? Yo podría asegurar que casi el 80% de ellos han hecho sus fortunas con una base, con un sustento. Gozar de concesiones, de permisos, de contratos que les da un gobierno. El caso mexicano, pues Carlos Slim se benefició con el tema por ejemplo, en el caso de Teléfonos del México, se le entregó a él finalmente esta empresa que anteriormente
era del Estado mexicano. Y así nos podríamos ir con industrias mineras, con comercios, en fin. Termino. Simple y sencillamente, yo siento que este momento, que es muy importante, bienvenido a este debate, una vez más, estamos debatiendo sobre cosas de las que ya habíamos hablado anteriormente, ¿sí? Incluso cuando se abrió la creación del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, que esto fue hace 15, ¿cuántos años? 15, 16 años atrás. Con Fox. Con Vicente Fox. Acuérdense de los enormes debates sobre cuál era la información que se iba a clasificar como confidencial o como reservada. ¿Y cuántos periodistas no hemos solicitado la intervención finalmente del instituto para que determine si una información que nosotros consideramos que es de interés público, ¿sí? Porque hay recursos públicos de por medio en un presunto delito, ¿sí? Y nos dicen, ¿saben qué? No, porque está reservada. El mismo gobierno, cuando nos responde, dice, no, es información confidencial. Entonces, este debate, qué bueno que se da, porque de nueva cuenta nos da la oportunidad de tener otra vez la posibilidad de decirle, a ver, si va a haber una reforma en el instituto, vamos poniéndonos de acuerdo, pero por favor consulten a los medios de comunicación también, a los medios de comunicación, los periodistas serios, porque sí también los hay, y hay muchos, ¿sí? Que pues pueden darle, obviamente, una visión también muchísimo más democrática, muchísimo más apegada a la realidad de si se está violando en este momento el derecho de un ciudadano periodista, ¿sí? De que se revelen datos que presuntamente, ¿sí? Revelan sus ingresos. O sea, así como a nosotros nos critican por dar información que se la acreditamos a una fuente confidencial, ¿sí? Y que a veces vienen equivocados. Yo reconozco en 3 o 4 ocasiones y he pedido una disculpa pública, me he equivocado con información que me proporcionaron fuentes confidenciales. Y bueno, si me equivoco, pues tengo que reconocerlo. ¿Saben qué? Disculpen. En otras ocasiones dice, no, lo que estás diciendo no. Entonces tengo que sacar los datos y decirlos. Y aquí lo hemos hecho en varias ocasiones, en 4 vientos, en que, a ver, aquí está el sustento de lo que yo estoy afirmando y de lo que yo estoy analizando. Entonces, es una situación muy interesante, que ojalá nos sirva para ver estos 4 grandes aspectos: el político, el deontológico, el periodístico y obviamente también el tema legal. Adelante, Armando. ¿Tú qué más puedes agregar a este análisis? Bueno, pues precisamente ahorita que tocaste el tema de la ética profesional, lo que tiene que ver con la deontología, mencionaba yo que en este caso Loret de Mola ha dado muestras más que suficientes de carecer de una ética profesional que sustente su actividad. Sí. La distingo, ¿verdad? Distingo esta circunstancia respecto de Carmen Aristegui. Me parece que ahí estamos hablando de 2 cosas totalmente distintas, ¿no? Pienso que no se les puede medir con la misma vara, cosa que han hecho, pienso yo, equivocadamente algunos. Ciertamente puede criticarse en un momento determinado una omisión, una falla, un error de parte del equipo de Carmen Aristegui, que también pues no es una periodista improvisada, tiene una gran experiencia y esto la obliga a actuar con extremo cuidado en todo aquello que publica. Y según lo que yo he escuchado de algunos comentaristas y periodistas, también de larga trayectoria y de mucha experiencia, es que este reportaje de Latinus, Carmen Aristegui no debía haberlo publicado sin antes haber todavía hurgado más, porque pone en entredicho su prestigio, su trayectoria y además incumple con la obligación. Ahí vamos a esta parte de la deontología, ¿no? Los deberes, la obligación de los periodistas en el ejercicio de su profesión, pues de proporcionar información veraz. Corroborada. Así es, y además apegada a la realidad. Claro. ¿Por qué digo esto? Porque hay una equivocada idea acerca de lo que es la libertad de expresión.
y se considera como que es la libertad de decir lo que me dé la gana. Pero cuando eres un periodista y estás comprometido con ciertos valores, ¿verdad? Pues no puedes decir lo que se te ocurra ni como se te dé la gana. Estás obligado a revisar precisamente que esa información pueda ser corroborada, que las fuentes sean fidedignas, pues sean confiables, y que por lo tanto lo que tú estás informando corresponde hasta donde sea posible a la realidad, ¿no? Pero no es una ocurrencia. Y aquí la situación, ¿verdad? Cuando hacemos referencia a Loret de Mola y estos montajes, pues evidentemente que esto se tira por el piso, ¿no? Toda esta cuestión de los deberes, de la ética profesional, no le tienen cuidado. ningún cuidado, no le merecen la menor consideración, porque no está comprometido con eso. Ahí, por ejemplo, se puede cuestionar, bueno, ¿es eficazmente un periodista? ¿Verdad? Porque no está cumpliendo con esa función. Decían algunos, es que hay buenos y malos, como todo. Hay mecánicos que son buenos y otros que son malos. Hay doctores que son buenos o malos, hay periodistas que son buenos o malos. Pero una cosa es que sean malos, porque no tienen, digamos, la capacidad. Los conocimientos, y otros es que sean intencionalmente malos, que es perversidad. Exactamente, y otra cosa es que lo hagan a sabiendas de y con propósitos muy ajenos a lo que es la profesión. Yo diría, oponiéndome a los que piensan que Loret de Mola es un mal periodista, yo digo que no lo es. No está es un mal jugando periodista. un rol. Está jugando un rol, aquí sí, un mercenario, porque lo está haciendo además a cambio de jugosas ganancias. Sí. Yo quiero hacer un comentario ahí, Armando, y luego también pedir la opinión de Daniel al respecto. Mira, ya es la segunda vez que tú mencionas que la diferencia entre Aristegui y Loret de Mola. Y sí, en efecto, hay una diferencia enorme, enorme. Carmen Aristegui sí tiene una biografía que la defiende, que la respalda desde el punto de vista ético, profesional. Y Loret de Mola tiene todo lo contrario, una biografía que lo señala como el mercenario que López Obrador no tiene empacho en decírselo cada día en las mañaneras. También hay que decir que los medios en que se trabajan pues son importantes, y en Latinus no solamente está el dinero de Roberto Madrazo, también está el patrocinio, así lo dijeron, eso fue lo que ellos mismos lo informaron, del exgobernador de Michoacán, de Silvano Aureoles. Entonces también habría que ver ahí si estamos en las inferencias como lo hacen ellos, ¿no? De si hubo o no recursos del gobierno de Michoacán para ese financiamiento de Latinus. Pero yo quiero hablar del caso de Aristegui, porque coincido con Ernesto Ledesma y otros más que dicen, es el que duele. El de Loret de Mola y el Barbaján de Broso no duelen. No puedes esperar nada más de ellos, ¿sí? Esa respuesta que se tardó una semana Broso para darle a López Obrador es de veras abominable. Es de dar asco la manera en que le responde al presidente, ¿no? Y sacando alusiones a sus testículos de Broso, ¿no? Por mis pulidos y rosados, por eso lo hice, cuando todos sabemos que procedió éticamente mal cuando dio a conocer el caso de Bejarano, porque le tendió una celada. Y hay normas para la investigación periodística, hay normas elementales. Él, primero, no fue por sus rosados y pulidas bolas, fue porque tenía también alineamiento estratégico en algo que ya está demostrado que estaba involucrado Salinas de Gortari, Ahumada, incluso la propia Rosario, el procurador de justicia de la época y por supuesto, pues Vicente Fox,
¿verdad? Todos interesados en sacar de la contienda a López Obrador cuando iba a competir en el 2006. Pero se estaba entonces obedeciendo a una línea, a una estrategia política. Y lo que hace Broso, como un peón de Televisa en ese momento, es saber que lo convocan a Bejarano a otro estudio donde le hacen una entrevista y luego le manda un recadito y le dice, ¿sabes qué? Si puedes pasar al estudio donde estoy yo haciendo mi programa porque me gustaría entrevistarte. Y va a Bejarano y ¡zas! Ahí de frente, ante todas las cámaras, le deja ir el video de las ligas. Eso, periodísticamente, es de veras alevosía. Éticamente no va. O sea, un periodista investiga y cuando tiene los elementos que considera que están sólidos, entrevista a la otra parte y le dice, señor, aquí, o señora, aquí tenemos esto y queremos que su versión y que conteste. Y se le abre un espacio también para que lo haga. Aquí fue una celada la que la atienden y no fue Broso porque sea valiente, sino porque estaba de peoncito también de Televisa. Bueno, yo menciono esto porque Carmen Aristegui tiene la experiencia, el colmillo, la madurez periodística suficiente para darse cuenta de algo que hasta el más elemental ciudadano que lee los reportajes como de la casa del hijo de López Obrador en Estados Unidos y de su esposa, o la fábrica de chocolate de los otros hijos de López Obrador, bueno, pues te das cuenta que no se sostienen periodísticamente. Ya Julio Hernández incluso entrevistó a los periodistas de la fábrica de chocolate y reconocieron que su reportaje de, comillas, investigación, en realidad era un texto lleno de inferencias, es decir, de que ellos creían que podía suceder, que a lo mejor va a suceder en 2022 si se comprueba que un amigo cercano a uno de los hijos de López Obrador se está beneficiando con programas sociales para cultivo del cacao para hacer chocolate. Es decir, no hay manera de poder publicar en un medio serio una pieza de ese tipo. Como periodistas nos ha tocado. A mí me tocó tener que hacer trabajos de investigación donde a la izquierda, ¿verdad? Yo estaba sentada en la computadora, a la izquierda tenía a mi director o a mi jefe editorial y a la derecha al abogado de la empresa. Y estábamos redactando el texto de manera tal que teníamos que cuidar bien al medio para que no fuera a sufrir una demanda y también a las personas que estábamos señalando para no incurrir en un error, ¿verdad? De que le costara a esa persona, como dijo Javier, hasta la vida a veces, ¿no? Porque eran reportajes muy delicados. Entonces, sabemos cómo se trabaja un reportaje de investigación, por eso yo digo, Carmen Aristegui tiene agenda política y tan la tiene que se permite contradecir y negar su propia biografía para presentar ahora, difundir reportajes que no se sostienen, que no son difundibles, salvo en pasquines o en medios que tienen una agenda y una línea política en este contexto que estamos viviendo en el país de transformaciones y de la lucha por el poder. Y no solamente lo publicó, porque puede decir, es que había interés político. No, esos reportajes traen un fondo, no solo periodístico, sino un fondo político muy grande. Tan grande así, ¿verdad? Que lo que se le critica a Carmen Aristegui es haberlos publicado y además haber salido a la defensa. Porque ella hace comentarios del reportaje y lo compara. La casa que rentó el hijo y la nuera de López Obrador, lo compara con el megacaso de corrupción de la Casa Blanca de Peña Nieto. Cosas que tampoco se sostienen. Y una periodista con esa gran experiencia lo hace. Y uno como periodista dice, caray, ¿pero por qué? ¿Por qué sucede esto, no? Y te lo explicas cuando vienen luego las mesas de análisis de Carmen Aristegui, donde
no, con ese colmillo que tiene, no es capaz de decirle, oye, espérate, estás mintiendo, o espérate, estás afirmando cosas a sus colaboradores, pero pues que están diciendo cosas cada vez más y más y más graves sin sustento. Ya escuchar a los colaboradores de Carmen Aristegui es estar escuchando a un Gabriel Reyes Orona que sin que nadie, sin la experimentada reportera, periodista que lo acote, dice pues que López Obrador es un tirano, dice que el dinero que está entrando por el dinero que mandan los migrantes a sus familias, que es dinero del narcotráfico, y que entra a sabiendas del Estado porque es un Estado que está coludido con el narco. O sea, se agarran diciendo una serie de cosas que dices tú, ¿cómo es posible que en espacios tan importantes periodísticos se esté difundiendo esto? Y nos lleva al punto que estamos viviendo en este momento, Armando, Daniel, un punto de una pudrición del periodismo, donde ya las noticias falsas se convierten en, comillas, reportajes de periodismo de investigación, que se caen al primero o al segundo día cuando ya sale la información aclarada, pero entonces se da en una guerra mediática en donde no se da abasto el gobierno para estar aclarando y desmintiendo, que incluso se ve lento a pesar de las mañaneras, y donde de momento el presidente también se excede, pierde, en mi opinión, logran su propósito de hacerlo enojar y se va a los extremos, a extremos de uno, y es difícil no caer en ello, ¿no? Con un presidente que está hablando todos los días, hasta 2 horas, contestando a todas las preguntas, pues comete errores. Y más si les tocan a sus hijos, y más si sabe que son mentiras, y más si sabe que tiene enfrente la avalancha de todos los medios, de la inmensa mayoría de los medios tradicionales, fuertes. Y aquí voy a la pregunta que quiero hacerles a ambos. ¿Cómo están viendo ustedes a los medios de comunicación, ya independientemente de la persona de Loret, de Carmen, a los medios de comunicación, a estos medios de comunicación en el momento que está viviendo el país? Y se los pregunto porque hay también muchos estudiosos del tema, como el doctor Mario Alberto Zaragoza Ramírez, por ejemplo, que él trabaja, es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y que sostiene, en base a estudios que se han dado no solo en México, sino en América, en Latinoamérica, de gobiernos que llegan, como el de López Obrador, con un proyecto de transformación contra el régimen neoliberal, y que los medios de comunicación han jugado un papel importante en esto que le llaman golpes blandos, de ir debilitando mediáticamente a los gobiernos, hasta que buscan la manera, y en algunos casos lo han logrado, hacerlos caer. Ahí es donde yo quiero preguntarles también, porque este académico dice que ya está operando en México un grupo de empresarios, políticos y dueños de medios de comunicación que tienen en su agenda esto, la caída del régimen de López Obrador. Daniel, adelante. Daniel. Permítanme leer un textito, un tuit que publicó ayer Álvaro Delgado. Ustedes seguramente ya lo leyeron también, muy cortito. Que no haya ingenuidad ni superficialidad. Se trata de la tremenda lucha por el poder. Por el poder, no tonterías. Nada menos, se trata nada menos de la disputa por la nación, por sus recursos naturales, por su futuro. Este mensaje de Álvaro Delgado, creo que es de hoy en la mañana o de ayer. Hoy fue, sí, hoy en la mañana. Ya, de eso se trata, de eso estamos hablando. Loret no es Loret, Loret es lo que es la cara visible, es una de las caras visibles
de eso que este profesor español llamado Gerardo Pisarello nombró la ofensiva del constitucionalismo antidemocrático. Repito, la ofensiva del constitucionalismo antidemocrático. Gerardo Pisarello es un profesor de la Universidad de Alicante y de la Universidad de Barcelona, Madrid también, actualmente diputado, por cierto, a las Cortes Españolas. Pisarello es un profesor que ha venido estudiando en España desde hace ya un buen número de años. Este libro data de hace 15 años aproximadamente. Ha venido estudiando el fenómeno de la concentración del poder a través de la concentración del dinero, de las tierras, de las empresas, de los recursos naturales en poquitas manos. Por eso le llamó a su libro La ofensiva del constitucionalismo antidemocrático. Hay que recordar que la expresión es muy importante porque la palabra constitucionalismo o la palabra constitución desde hace 200 años se asoció con una actividad humana o con un producto del trabajo humano, defensor de la libertad, defensor de los derechos. La palabra constitución suele estar vinculada en términos generales con la defensa de los derechos de la gente, con la defensa del buen gobierno. Pero dice Pisarello, junto con otro conjunto de estudiosos desde hace 3 o 4 décadas, este libro es muy bueno, dice Pisarello, hay una suplantación del constitucionalismo. Ahora tenemos un constitucionalismo antidemocrático, antiderechos. Los antiderechos, a través del modelo neoliberal, se metieron a las constituciones, usurparon las constituciones. México es un magnífico ejemplo de cómo las reformas estructurales que encabezó Peña Nieto en el año 2013, ya va a dar 10 años, el año 2013 fueron escritas en la Constitución, fueron escritos en la Constitución mecanismos en contra de los derechos de la gente, en contra de los derechos del pueblo. Fueron escritos mecanismos para que las grandes transnacionales se apoderen legalmente del patrimonio público, del patrimonio del pueblo. Entonces, dentro de ese marco general, conforme al cual las constituciones y las leyes se están reformando, se están adecuando a la necesidad de los grupos empresariales más poderosos del mundo, despojando a los pueblos. Bueno, dentro de ese esquema se inscribe en este momento el programa sistemático de ataques al presidente López Obrador, que encabeza un gobierno que está haciendo grandes esfuerzos por rescatar los recursos de la nación. Quizá el mejor ejemplo en este momento de ese esfuerzo del gobierno de López Obrador sea el debate que hay en el Congreso para la reforma eléctrica. Pero por eso estos temitas como de que nos vamos contra el hijo de López Obrador, porque está abusando, porque esos son más que cortinas de humo, son ataques al presidente, no son ataques al hijo de López Obrador, no son más que maneras de descalificar al presidente poniéndole la etiqueta esa de que bueno, todos son iguales, el gobierno de López Obrador es igual a los anteriores, no hay cambio, equivale a decir los gobiernos no sirven. En general los gobiernos no sirven, los gobiernos, no debe haber gobiernos prácticamente, los gobiernos no tienen capacidad alguna para innovar, para establecer programas en favor de los pueblos, invalidar a los gobiernos, anular a los gobiernos, empequeñecer a los gobiernos, sea quien fuere su titular.
Por eso ahora que tenemos un presidente de la República con fuerza popular, con arraigo popular, este ataque mediático, este ataque de los medios de comunicación contra el presidente va directamente en contra del pueblo. Es lamentable cómo hay tanta gente y por eso yo se los reprocho de manera directa a los abogados. Hipotéticamente en el mundo de los abogados tiene que haber gente muy ilustrada, no solo jurídicamente, sino ilustrada también políticamente. Pero en el mundo de los abogados hay una corriente muy fuerte como estos de la Barra Mexicana de Abogados, que son meramente simuladores. Estamos ante un ataque mediático a uno de los gobiernos populares que actualmente existen en América, que es el que encabeza el presidente López Obrador, tratando de invalidarlo, tratando de descalificarlo, diciendo, es igual a todos los demás, es igual. Y luego hay quienes gritan, no, no es igual, es peor. No, 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 no. No, el gobierno de López Obrador está encabezando un programa de gobierno para la restitución al pueblo de los recursos naturales de esta nación. Pues esa es mi intervención. Les agradezco mucho. Muchísimas gracias, Daniel. Y también ya como a manera de síntesis, Armando, yo te pediría que en lo que tengas en mente concluir, nos agregues algo sobre el momento concreto que hay ahorita, porque están sucediendo cosas interesantísimas. Empezamos el programa con la noticia de ya la orden de aprehensión contra Ricardo Anaya. Sabemos que pues están otros también bajo investigación. Entonces, por el lado de la ley está este asunto. Por el lado del cobro de impuestos también ha estado fuerte el golpeteo a quienes nunca pagaban, porque López Obrador los está obligando a pagar. Pero este mes es muy importante, el mes que entra es muy importante porque viene la inauguración del aeropuerto, que es una de las primeras grandes obras de este sexenio que se inaugura. Pero también viene ya unos días después la consulta de revocación de mandato. Y estamos también en un año electoral donde de las pocas gubernaturas que le queda al prianismo, pues se van a poner a disputa, seis gobiernos estatales. Entonces es un año que tiene cargado de mucha confrontación política también y de mucha confrontación de intereses, porque ya empiezan a inaugurarse las obras que se prometieron y que se han estado realizando a pesar de la crisis y de la pandemia. Me gustaría tu conclusión, Armando, también de este tema y que agregaras algún comentario al respecto. Bueno, empezaría por lo último, ¿no? No es el año, es la segunda parte del gobierno de Andrés Manuel. Va a ser este año, va a ser el que sigue y va a ser el 24. No es este año nada más, es todo lo que falta, porque es el trienio en el que empiezan o deben empezar a dar resultados la aplicación de las políticas públicas de este gobierno. Este año, por ejemplo, se inaugura como tú bien dices, el aeropuerto, que es una de las grandes obras, pero también viene Dos Bocas. Y luego más adelantito viene el Tren Maya con todas las complicaciones que ha habido. Y tiene que empezar a dar resultado la aparición de estas obras de infraestructura en términos de crecimiento económico. Ya ven ustedes los pronósticos que hay, ¿no? Han sido muy sombríos, ¿verdad? Bueno, veremos si esto realmente va a contribuir a que esta situación no se dé, los pronósticos estos que se mencionan. Pero también es la parte del sexenio en el que se tiene que resolver el tema de los estudiantes de Ayotzinapa. Es el tema, es el periodo de gobierno en el que tienen que darse resultados concretos en términos de mejoramiento de la seguridad pública, que incipientemente hay, según los últimos informes que he podido ver, hay una mejora,
sobre todo en los aspectos más relevantes. Viene la reforma electoral, la reforma eléctrica, o sea, es todo este trienio, estos 3 años que quedan, son de conflicto permanente, y por eso, como decíamos hace un rato, no es posible analizar los acontecimientos al margen de esta situación. Hay que ver ese contexto. Y como tú preguntabas directamente cómo ven a los medios, ¿verdad? En esta circunstancia, bueno, es que claramente hay que establecer los medios que se han alineado del lado de quienes se oponen al proyecto de transformación, y los medios que tratan de cumplir con su función objetiva, de acuerdo con una ética periodística claramente desarrollada, y los que también han asumido una postura de apoyar abiertamente la transformación. Y esto es importante porque estamos precisamente en esta lucha política, en una lucha por lograr influir en el desarrollo, en la conformación de lo que podríamos llamar el sentido común de las personas. Es decir, ese marco de referencia que nos permite interpretar las cosas. Y esta lucha por conquistar el sentido común de las personas se da en el campo de las ideas, en el terreno cultural. Y evidentemente que los medios de comunicación, que son instrumentos que directamente entran en juego en esta circunstancia, es decir, en esta lucha por lograr ese convencimiento, esa persuasión, esa conquista del sentido común, los medios van a jugar un papel muy importante en todos los terrenos y para todos los intereses, tanto para aquellos que se oponen a la cuarta transformación, al proceso de cambio, como aquellos que apoyan ese proceso de cambio. Creo que esta lucha política se va a dar en buena medida en el campo de la información, ¿verdad? Y entonces la disputa de las narrativas, dicen sí, los académicos. Los medios de comunicación, ¿verdad?, están llamados a jugar un papel muy importante. Por eso creo yo también que se impone aquí una reflexión. Hace un rato, cuando Luis hablaba de la ética profesional, yo digo que es el momento de empezar a explorar y a discutir, haciendo a un lado el cliché de la libertad de expresión, malentendida, como lo mencionaba hace un rato, de ver cómo se puede, en un momento determinado, normar esta circunstancia, esta situación. Yo recuerdo, por ejemplo, que en Argentina hubo una ley de medios hace algunos años que mereció el ataque directo del conservadurismo, porque limitaba precisamente la posibilidad de que los medios pudiesen ser utilizados para estas estrategias de golpes blandos. Es decir, de impunemente hablar y decir cosas sin preocuparse en lo más mínimo porque la información fuese una información que pudiese ser veraz, que pudiese ser comprobada. Se hablaba lo que querían, decían lo que querían, ¿no? Y creo que vale la pena que se empiece a reflexionar sobre esto, sin temor a las críticas que pueda haber de que, quieren ponerle control y que ya, ahí está la demostración. No, es que está el derecho de la libertad de expresión, pero también está el derecho de las audiencias, que es la otra parte, que no se considera, que se ha quedado por ahí, que ya hubo por ahí hace algún tiempo así como un surgimiento de este derecho, de los reclamos de estos derechos, pero se quedaron allí. No prosperó mucho. Hay que entrarle a esa cuestión. Y una última cuestión que quisiera decir, y estoy de acuerdo contigo, creo que es responsabilidad de los periodistas aquello que van a publicar y aquello que van a decir. Y que esto tiene que ver, desde luego, cuando esto se da de manera consciente, cuando no es producto de la inexperiencia o de la ingenuidad, esto se da en estrecha relación con la agenda política de los propios periodistas. Y en este sentido coincido contigo,
que en el caso de Carmen Aristegui, pues ella nos ha dado muestras de que tiene agenda política y no es precisamente la de la Cuarta Transformación. Armando, Daniel, antes de darte ya la palabra, lo acabas de decir, pero nada más un comentario rapidísimo, lo que acaba de decir Armando, y que lo habíamos comentado en este programa y lo comentamos el viernes. Es una necesidad urgentísima, no nada más que en México, sino el mundo completo, le entre al tema de cómo vamos a manejarnos en las áreas de comunicación y separarla de la propaganda política, del adoctrinamiento ideológico, ¿sí? De los intereses que se mueven, fácticos y gubernamentales alrededor de la comunicación, y que ha sido motivo de grandes estudios de filósofos, de estudiosos, de académicos, de investigadores en las áreas de la comunicación social y del periodismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos estamos enfrentando a un manipuleo, a una enajenación constante a través de los medios de comunicación que no se rigen por ningún criterio deontológico y con legislaturas que cuando menos, con leyes que cuando menos dejan abierto el espacio para que se viole también la estructura jurídica de nuestro ejercicio como periodistas y de comunicólogos. Y un ejemplo de que no nada más se dan este tipo de fenómenos, no en este momento ni en este México. Se han dado estos fenómenos desde que prácticamente el periodismo y los medios de comunicación comenzaron a desarrollarse en el siglo XIX, ¿sí? Y con la creación incluso de agencias de información mundial que están al servicio de los grandes intereses de las compañías financieras y de gobiernos imperialistas, de gobiernos totalitarios, de gobiernos fascistas. Ustedes han escuchado, amigos y amigas, de seguro ustedes también, Daniel, Armando, Olga, del tema de esta patinadora rusita, que se llama Kamila Valieva, que fue el primer deportista, el primer patinador en el mundo que logra, y en 2 ocasiones, ¿sí?, dar un brinco dando 4 giros. Estados Unidos, el Comité Olímpico de Estados Unidos, respaldado por la Agencia Mundial Antidopaje, por el Comité Internacional, el COI, y la Unión Internacional de Patinaje, y con todas las grandes agencias de información AP que sirven, evidentemente, fíjense, a este sector deportivo del mundo, dijeron, este brinco es producto del dopaje. Amigos y amigas, hace 20 minutos, ¿sí?, el Tribunal de Arbitraje Deportivo acaba de decir que esa versión es falsa, que está finalmente sustentada en un error del Comité Olímpico de Estados Unidos y de Pekín y de Rusia, que dieron a conocer tardíamente los resultados de un dopaje previo de esta muchacha, y que ella absolutamente no tiene nada que ver con este tema. Por lo mismo, 2 cosas. Se le tiene que colgar su medalla, se le tiene que reconocer que lo que hizo, lo hizo de una manera totalmente natural, sin la intervención de ninguna sustancia, ¿sí?, que alterara los resultados de su desempeño deportivo, y que puede continuar participando en las Olimpiadas de invierno. Allá se están realizando, creo que, ahorita, perdón, se me olvidó en algún lugar porque no soy tan afecto a esto. Bueno, y está el tema de Ucrania. En China, Javier. En China, perdón, sí, en China. Y está el tema de Ucrania. De nueva cuenta, los medios de comunicación internacionales, las grandes agencias internacionales, Rusia va a invadir, Rusia va a crear un conflicto mundial, Rusia está haciendo esto, no, va, Joe Biden, el héroe de la libertad, y la ONU y la OTAN y todo, y ahí nos tienen a todo el mundo así con uñas de que no se vaya a desatar una guerra nuclear ahí por el tema de Ucrania. Esas son las cosas que suceden precisamente por esta relación perversa que existe entre medios de comunicación que sirven no la verdad desde el punto de vista de la justicia, de la igualdad, de evitar corrupción, de castigar la impunidad, no, sino que simple y sencillamente están al servicio, pues, del dueño, de los dueños de la verdad, ¿sí? Y que tienen a sus perritos para que les ladren
a sus enemigos políticos. De nueva cuenta lo que comenté el viernes pasado. Ahí está ligado el tema de la comunicación social con el tema de la, de la manipulación terrible de la información para obtener un beneficio a cierto sector. Ahora sí, Daniel, adelante, disculpe. Sí, Daniel, por favor. Bueno, para cerrar, pues me voy por esa línea que acabas de plantear, Luis. Recordando que hay por ahí, circula por ahí en redes sociales una frase que se atribuye a Thomas Jefferson. La libertad de expresión en el mundo de hoy. Pero Jefferson estaba hablando del mundo de Jefferson. Hace 200 y tantos años, por supuesto, no se refería al mundo que nosotros estamos viviendo, pero es aplicable hoy con mayor intensidad. En el mundo de hoy, la libertad de expresión no es más que el reflejo del poder del dueño de la empresa periodística, el poder de los propietarios de las cosas. Bueno, ese es el punto. Ese es el punto. El presidente López Obrador ha denunciado varias veces en su mañanera que muy pocos medios de comunicación pertenecen a periodistas. Muy pocos medios de comunicación pertenecen a periodistas. Yo por eso estoy contento en Cuatro Vientos, porque encuentro que no tengo información de que Olga y Javier o Armando reciban grandes cantidades de dinero de nadie por lo que están diciendo, por lo que estamos diciendo aquí. Este es un medio de comunicación de un par de periodistas. No es una empresa, no es una empresa mercantil, no es un negocio que busca la ganancia ilimitada como todas las ganancias, los negocios en el mundo neoliberal, sino un negocio, una actividad periodística que está en busca de la verdad que podemos alcanzar, la verdad alcanzable, partiendo de la base de que la verdad objetiva, como se suele decir, no pretendemos, aquí entiendo en Cuatro Vientos, no pretendemos ser completamente objetivos porque no lo podemos ser. Los cuatro que estamos aquí somos subjetivos como todos los sujetos. Hace muchos años leí un artículo de Granados Chapa, donde fue la primera vez que lo leí. Dijo Granados Chapa, la objetividad no existe. Existen los objetos. Todas las personas somos sujetos y por tanto somos subjetivos. Es el mito de la objetividad. Hay que irlo ya desmenuzando, hay que irlo exhibiendo. Por eso ya es bueno denunciar que Televisa, que TV Azteca, que New York Times y que todas estas Washington Post, todas estas grandes empresas tienen todo lo que sea menos objetividad, por supuesto, defienden intereses. Así como Broso y Loret de Mola defienden intereses concretos, mienten cuando dicen aquí andamos nada más en busca de una cruzada por la verdad, mienten, están defendiendo intereses, están defendiendo el statu quo, están haciendo un papel profundamente conservador del estado actual de cosas para que no haya transformación, para obstaculizar la transformación que encabeza el presidente López Obrador. Pues ahí me despido de ustedes y muchas gracias y nos vemos el próximo lunes. Gracias, Daniel. Muchísimas gracias. Yo quiero comentar algo muy breve nada más. El hecho de que, porque mencionaste a Cepeda Patterson y te llamó la atención, Daniel, el artículo que escribió ahora que dice, habla sobre que no se combate, no deja nada bueno tener algo así como la gasolina y un cerillo en la mano, ¿no? Para combatir los problemas, ¿no? Y se refiere a el poder desmesurado, el poder tan grande que tiene el presidente de la República frente a un Loret de Mola, y dice que trae un personaje menor, ¿verdad?, a la contienda, a la controversia. No sé si ustedes coincidan, pero creo que lo que tenemos
hoy, en este momento, en vista es que efectivamente el pueblo de México logró desplazar del poder al grupo gobernante que durante más de 30 años estuvo llevándonos hacia el modelo neoliberal, pero es el gobierno, es el presidente de la República y es esa masa de pueblo que lo apoyó, pero hay poderes muy grandes en el otro lado del platillo, en el otro lado de la balanza. Y está Y la Loret de oligarquía. Mola no es Loret de Mola, Loret de Mola Exactamente, es... no es Loret de Mola, no Claro, es de esos- Aristegui, sí. son la gran oligarquía, los grandes medios que se beneficiaron de ese régimen neoliberal y corrupto. Nos falta la información, de quiénes son los dueños de los grandes medios y en cuántos negocios están metidos. Ya sabemos que tenían concesiones para esto de la privatización de las cárceles y eso daba muy buena lana, 6,000 pesos por cada preso, no por cada preso, por cada espacio de capacidad de tener reclusos. Si hiciera una cárcel para 6,000, 6,000 por 6,000 pesos diario, ¿no? Entonces, son muchos los intereses que se están afectando y en el otro lado de la balanza están esos poderes que siguen siendo más grandes que el propio poder presidencial. Y creo que ahora la gran diferencia es que el poder presidencial está confrontando a esos poderes y ahí es donde aparecen los soldaditos o peoncitos como Loret de Mola, ¿no? O los reporteros, algunos que fueron muy buenos y que ahora ganan muy bien con Mexicanos contra la Corrupción. Muy bien. Comentario final, Armando. Si fueras tan amable, nos faltan unos 5 minutos, 10 minutos para ya ir al siguiente programa. Tenemos otro programa. Tu micrófono, Armando. Tu Sí, micrófono. ya lo había comentado, ¿no? Básicamente, esta cuestión de que estamos en un periodo en el que la lucha política se agudiza al máximo y que en esta misma la disputa por el sentido común confiere a los medios de comunicación un papel fundamental. Y entonces, bueno, hay que estar atento a esto. Me parece en ese sentido que son pertinentes todas aquellas intervenciones, incluidas las del propio presidente de la República, cuando trata de esclarecer los hechos ante las personas, de tal manera que podamos saber las cosas de dónde vienen. Se dice con reiterada insistencia que no hay que matar al mensajero, ¿no? Pero yo diría también, pues las cosas de dónde vienen. Entonces, hay que saber de dónde vienen la información, quién las promueve, porque eso, aparte del argumento, tiene mucho que decir y hay que tomarse mucho en cuenta. Sí. Muy bien, pues muchas gracias, Armando. Gracias. Gracias también a Daniel Solorio, que ya salió del programa. Y nos vemos el próximo lunes. Que tengan muy bonita semana y de nueva cuenta, pues sigue festejando. Disfruta mucho tu cumpleaños. Como dicen, ¿cómo le dicen? La nueva vuelta al sol. Así es, un nuevo ciclo. Así es, el nuevo ciclo de vida. Esperemos llegar a la conclusión de este ciclo y volver a festejar otros dentro de un año. Muy bien, muy bien. Un abrazo. Muy amable. Pues amigos y amigas, en un momentito más regresamos. Vamos a cambiar drásticamente de tema. Nos vamos a ir al Día Internacional de los Humedales, que fue la semana pasada. Sin embargo, pues Arnulfo Estrada, nuestro queridísimo amigo, cronista oficial de Ensenada, pues quiere tocar este tema precisamente en el espacio que tiene aquí en Cuatro Vientos quincenal. En un momentito a las 11:30 vamos a estar con ustedes, pues después, unos 5 o 10 minutitos después de las 11:30, estaremos de nueva cuenta de regreso con ustedes. No se nos vaya, estén un ratito más con nosotros. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron haciendo comentarios y también que estuvieron participando, que nos estuvieron dando like, que les gustó el programa. Recomiéndelo, compártelo. Muchas gracias. Hasta pronto.